Señor, te damos gracias por el honor, el privilegio que tú nos concedes, el poder llegar a este día tan amoroso, tan valioso, sin demeritar los otros, Padre amado, pero estamos agradecidos por darnos el honor y el privilegio de amanecer vivos, de disfrutar esta misericordia que a diario es renovada. Te damos gracias en esta hora por darnos la oportunidad de oír tu palabra. Gracias porque siempre nos das una palabra muy precisa, muy puntual para lo que estamos viviendo en cada momento. Gracias. También te damos en esta hora por aquellos que escuchan tu palabra en diferentes partes del mundo. Yo oro y clamo que sean bendecidos en el nombre de Jesús y que cada uno de nosotros podamos asumir la responsabilidad de seguir anunciando tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor, bendiciones para todos. Mis amados hermanos, le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales del corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Muy bien, mis amados hermanos, continuamos con esta enseñanza que ha sido una enorme bendición. Gracias a nuestro Dios, porque es una palabra muy puntual dada por el Espíritu Santo, que ha venido tocando las vidas, los corazones y confrontándonos, que esto es lo importante. Dios nos confronta a través de la palabra, nunca para avergonzarnos, sino obviamente para hacer cambios que nos ayudan a nosotros mismos y a nuestras generaciones. El tema que estamos estudiando le hemos titulado No te descuides. Yo le pido, le suplico, le ruego que usted por favor concéntrese en esta palabra y haga todo lo posible por hacer los arreglos para que usted tenga una vida victoriosa, exitosa y todos los suyos, sus generaciones sean bendecidas. ¿De qué manera lo hacemos? Cuidándonos, no descuidándonos en la vida cristiana. Estamos estudiando el consejo que Pablo le dio a Timoteo y usando los términos que el apóstol Pablo usó para darle un consejo a un hombre que estaba encargado de una obra, que estaba pastoreando, y de pronto dice: usted puede pensar, este mensaje no es para mí, porque es un mensaje para una persona que está al frente de una congregación, como un pastor. Esto no es para mí. No, simplemente estamos usando el ejemplo que está viviendo Timoteo por estar al frente de una iglesia, pero el principio es aplicable, aunque nosotros no tengamos ningún cargo. Somos cristianos y es necesario obedecer estos principios. ¿Cuáles principios? Mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 4, del versículo 12 en adelante. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud. En el día de ayer estuvimos hablando, usamos este término de que vamos a ser, nos guste o no, criticados por algunas personas, y esto nos puede afectar a nosotros, porque siempre va a haber alguien que nos va a hacer sentir menos, o que de alguna manera no van a estar de acuerdo porque eres quizás demasiado joven, porque no tienes mucho conocimiento, pero sin embargo esto es lo descrestante de nuestro Dios. El mundo llama a los capacitados, pero Dios capacita a sus llamados. ¿Qué quiere decir esto? Que no es necesario prepararnos ni estudiar. No estoy hablando de eso. Es sino que cuando tú tienes el llamado de Dios, tienes el sello de Dios, como hijo de Dios, como heredero, Dios te va a preparar. Dios nos capacita y nos hace personas capaces para estar al frente como Timoteo de una obra, pero sin embargo tiene que asumir la responsabilidad. Y de igual manera, a lo mejor usted no tiene ningún cargo, simplemente, por así decirlo, es un cristiano normal, que tiene el derecho al mismo cielo que tenemos los que predicamos. O sea, no vaya a pensar que es otra cosa mayor. Es un honor que Dios nos concede. Pero ¿por qué le digo esto? Es porque usted no puede dejarse afectar por lo que el concepto que pueda tener la otra gente. Entonces, Pablo le dice a Timoteo: no te dejes avergonzar por eso. Luego le da un segundo consejo donde le dice: sé ejemplo de los creyentes en palabra. ¿De qué nos está hablando esto? Sé ejemplo de los creyentes en palabra. Lo que el apóstol Pablo está invitando a Timoteo aquí
es que él aprenda a ser un modelo a seguir. Yo sé que es una responsabilidad enorme. Cuando le está diciendo a Timoteo, sé ejemplo. Sé ejemplo, en otras palabras, tú eres un modelo a seguir. O sea, Timoteo, lo que le está diciendo Pablo, Timoteo, tu estilo de vida lo están observando. Timoteo debe de reflejar un estilo de vida que envíe un mensaje a todos aquellos que están alrededor. En otras palabras, debe de modelar cómo deben de vivir los que están comprometidos con la vida del reino de Dios. Y aquí es donde muchos cristianos fallan, porque reciben a Cristo como único y suficiente Salvador y piensan que pueden seguir la misma vida que tenían antes. Usted va a encontrar personas que dicen, no, a mí me gusta el evangelio y es muy bonito y me gusta cómo predican y va a la iglesia y ama al Señor. Yo no voy a poner en tela de juicio que no ama al Señor, pero a lo mejor no ha entendido que hay cosas que él tiene que cambiar y prácticas que tiene que dejar, porque ahí se convierte, como la misma Biblia dice, teniendo alrededor tan grande nube de testigos. O sea, el cristiano está siendo observado porque nosotros estamos reflejando la vida del reino de Dios. Cuando usted dice, yo soy cristiano, con solo decir eso, soy cristiano, voy a la iglesia y amo a Dios, ya usted está enviando un mensaje que le está diciendo a la gente, mírenme. Mírenme cómo yo vivo, miren cómo me comporto como esposo, miren cómo me comporto como esposa. Hijos, mírenme, obsérvenme, escuchen lo que hablo, pongan en práctica lo que ustedes me vean hacer. Es una responsabilidad enorme. Entonces, pero debemos de entenderlo para que se dé cuenta y nos demos cuenta que es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Tú tienes que ser un ejemplo. O sea, aquí con esto, un ejemplo de los creyentes en palabra, es decir, sé un ejemplo en palabra, es decir, cómo lo dices, con lo que dices, con lo que sale por tu boca, con lo que dices, la gente estará observando tu manera de hablar. Los cristianos tenemos que cuidar nuestra manera de hablar. Un cristiano tiene que entender que ya no puede seguir hablando como hablaba antes. Nosotros éramos muy groseros. Cuando no conocíamos a Cristo, extremadamente groseros, soeces, usábamos palabras grotescas, vulgares, usábamos que salían por nuestra boca, y a nosotros nos tiene que quedar muy claro que ese no es el lenguaje del reino de Dios. Y hay muchas personas que dicen, es que yo soy así, a mí así me enseñaron a mí y así me levantaron a mí y así estoy criando a mis hijos. Imagínese, y la persona piensa que en la vida cristiana puede seguir de igual manera. O sea, nosotros debemos de entender, nos debe de quedar muy claro que ese no es el lenguaje del reino de Dios, y yo le muestro bíblicamente. Hay muchos pasajes de la Escritura que hablan de eso, pero voy a mencionar algunos. Efesios capítulo 4, versículo 29. Miren lo que dice la palabra. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna, pero es que me hizo dar rabia, pastor, que es que ninguna, o sea, aunque nos hagan dar rabia bíblicamente, ninguna palabra corrompida debe de salir de nuestra boca. Miren lo que sigue diciendo, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Vamos a sincerarnos un poquitico aquí. ¿Cómo es tu manera de hablar? ¿Cómo le hablas a tu esposa? ¿Cómo le hablas, mujer, a tu esposo? ¿Cómo le hablas a tus hijos? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Escucharán tus hijos alguna palabra grosera, grotesca, vulgar cuando te diriges a ellos? Cuando quizás no te entienden o te desobedecen, ¿cómo es tu manera de hablar? ¿Cómo es tu lenguaje? Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Tus hijos están copiando tu estilo de vida y estás enviando un mensaje de que los hijos de Dios
no deben de comportarse de esa manera. Ese no es el lenguaje del reino de Dios. Es más, déjeme decirle algo. Jesús dijo algo mucho más profundo para entender el peso de nuestras palabras. Miren lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 36 y 37. Miren lo que dice. Mas yo os digo, Jesús dijo, mas yo os digo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Noten la profundidad. Es el mismo Jesús quien lo está diciendo. O sea, el lenguaje que sale por nuestra boca no solo marca a las personas, sino que también es un sello si pertenecemos al reino de Dios o no, si nosotros amamos el reino de Dios o no. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en palabra, es decir, te van a estar observando, Timoteo. Yo no te invito a que tengas una doble vida, sino que aprende a crecer, aprende a crecer y a madurar, que el que ama a Dios ya sabe que no puede hablar así. Es que yo toda la vida he hablado así. Bueno, entonces comience a cambiar, porque ese no es el lenguaje del reino de Dios. Es más, mire lo que dice Efesios, capítulo 5. Voy a leer desde el versículo 5, pero la palabra a la que quiero referirme está en el versículo 3, pero para que entienda el contexto, voy a leer Efesios capítulo 5. Mire lo que dice, versículo 1. Efesios capítulo 5, escucha lo que dice la palabra del Señor. Sé pues imitadores de Dios. Mire aquí, es lo mismo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí Pablo está hablando de la nueva vida, en Cristo. Está hablando de ser creyentes que andamos en luz. Así tienen que vivir. El versículo 3 dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos. Escuche la palabra, versículo 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, las bromas groseras, los chistes obscenos, lo grotesco no puede salir por tu boca. Sigo leyendo. Que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Así que Dios nos ayude a ser ejemplo en palabra. Padre, yo te doy gracias por tu amor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.